Buen día para todos. La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y el Grupo Estudiantil Jefa, a través de la emisora Normal Estéreo, les presenta su programa radial enfocado en el campo colombiano al sector forestal y agrícola. Con este espacio queremos llegar a los hogares colombianos para mostrarles y enseñarles lo valioso y maravilloso que es este sector y la utilidad que le podemos sacar trabajándolo de manera consciente. Es por eso que les extendemos esta invitación para que estén sintonizados por Normal Estéreo 93.3 FM. Mi nombre es Katherine Mesa Benítez, perteneciente al Grupo Jefa de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En esta sesión trataremos dos temas de suma importancia para la agricultura, que son la calidad del agua y el análisis de suelo. Es por eso que traemos a nuestro invitado Jason Fernán Herrera Martínez, ingeniero agrónomo, quien nos hablará sobre dichos temas. Es vital que reconozcamos la importancia que tienen los recursos hídricos en los cultivos, pues las plantas absorben los nutrientes del suelo y realizan varias funciones fisiológicas en presencia de agua. Un suministro adecuado de agua permite un pleno crecimiento de las plantas, lo cual se ve reflejado en la calidad y el rendimiento de los cultivos. Realizar una buena gestión del agua, un correcto análisis y aprovechamiento del suelo permitirán tener una mayor producción. El ingeniero agrónomo Jason Herrera, quien se ha dedicado a contribuir en temas encaminados con el desarrollo de programas de asesorías y asistencias agronómicas a los productores de la región de Urabá, en pro de generar calidad productiva y estrategias de desarrollo en nuestra comunidad, nos explicará mejor los temas antes mencionados. Agradecemos a nuestro invitado por acompañarnos el día de hoy. La primera pregunta es: ¿cuáles son los componentes que afectan la calidad del agua de uso agrícola? Los componentes que afectan el agua de uso agrícola son la dureza, que hace parte o se refiere a la cantidad de elementos que pueda tener en su composición química, elementos pesados como calcio, sodio, magnesio, hierro o entre otros. Y el otro parámetro es el pH, que es el grado de acidez o basicidad que va a tener esta agua. ¿Qué parámetros se consideran en un análisis de agua de riego? ¿Y qué determina que sea agua de calidad o no? Parámetros que se determinan en un análisis físico-químico de agua para riego son los parámetros químicos, que se hacen referencia a elementos que la componen y por ende al pH, y físicos, que es como el color y la textura misma del agua como tal, y se hacen apta o no de acuerdo a lo que se necesiten, dependiendo del cultivo que se quiera implementar, porque no todos los cultivos tienen la misma o requieren las mismas condiciones del agua para ser productivos. Teniendo en cuenta esto que nos explicabas de los parámetros y considerando también que los productores o la gran mayoría están en contacto con el agua diariamente, ¿cuáles son los errores más comunes que ellos cometen en cuanto a la calidad del agua que pueden afectar la productividad de sus cultivos? No lo llamaría errores, lo llamaría desconocimientos, por no tener claro la información y el asesoramiento por un profesional de la agricultura. Incurren en aspectos como eh, gastar mucho más químicos o agroquímicos de lo que requiere, pues al agroquímico tener necesidad de un pH específico y el agua, por ejemplo, no contar con este, obliga al productor a que tenga que subir la dosis para controlar la plaga o enfermedad que pretende. Y eso hace menos rentable el cultivo y por eso muchas veces fracasan como productores. Usualmente, cuando escuchamos hablar de calidad del agua, se menciona la palabra ECA, que significa estándar de calidad ambiental. Entonces, ¿qué es el ECA y qué importancia tiene en la calidad del agua de uso agrícola? El agua como recurso natural debe ser utilizada en la agricultura con parámetros de calidad para el cultivo como tal. Pero a su vez, los productores o los agricultores también tienen el compromiso de devolverla al medio ambiente apta o que no vaya a contaminar los ecosistemas donde finalmente va a parar. Me explico, si los canales de drenajes de mi predio van a un afluente, yo como productor tengo la obligación ambiental
de tener un agua de calidad aún después que salga mi cultivo, para no incurrir en contaminaciones posteriores. Y asimismo, también es mi responsabilidad como productor cerciorarme que el agua que voy a utilizar sea apta para los fines que la pretende. Según tu experiencia, ¿qué sugerencias o recomendaciones daría usted a los productores para mejorar la calidad del agua? En todo ámbito, y para la agricultura no es la excepción, existe una regla o una medida de que lo que no se cuantifica no se mejora. Lo que no se mide no se mejora. Si no, no se mejora. Lo que no se mide no se mejora. Si no sé cuán mal estoy, tampoco puedo saber cuánto quiero mejorar. En pocas palabras, lo primero que debe hacer un productor es hacer un análisis físico-químico tanto del agua y tanto del suelo para saber qué tanto necesita de acuerdo al cultivo específico que vaya a trabajar. Porque sin estos parámetros prácticamente sería caminar a ciegas y pueden ocurrir muchos problemas como productor en la parte financiera, ambiental y productiva. ¿Por qué es fundamental realizar un análisis de suelo? Es fundamental realizar un análisis de suelo porque si se tiene conocimiento de qué vocación agrícola tiene el suelo, puedo primero determinar si es apto para lo que yo pretendo ejecutar en el mismo. Además de eso, voy a saber la cantidad nutricional o la vocación nutricional que tiene este, y basada en ella puedo hacer un plan de fertilización acorde a lo que requiere mi cultivo, y no voy a estar incurriendo en muchas ocasiones en hacer gastos innecesarios por el desconocimiento de la cantidad de elementos que tiene el suelo. Además de eso, puedo también incurrir en intoxicar a mi cultivo por no saber dicho contenido nutricional. Sabiendo ya la importancia de realizar el análisis de suelo, ¿cómo podemos determinar el tipo de suelo y en cuál es más conveniente cultivar? Para determinar un tipo de suelo se tienen que hacer dos exámenes, uno químico y uno físico. Y para determinar en qué cultivo es mejor sembrar, primero tengo que conocer qué tipo de cultivo voy a implementar, cuáles son las necesidades que este tiene, cómo es el sistema radicular, por ejemplo, de este, qué profundidad necesita. Si yo conozco el cultivo y lo que este necesita, puedo determinar si el suelo que voy a emplear es apto o no. El suelo siempre va a servir para algo, solo que tenemos que saber nosotros para qué nos sirve, o más bien conocer en qué vamos a trabajar, y así mirar si en el suelo que tenemos se puede desarrollar o tendremos que trasladarlo a otro terreno, o en su defecto cambiar el tipo de cultivo que pretendíamos desarrollar. ¿Cómo se mejoran las propiedades químicas y biológicas del suelo? Las propiedades químicas se mejoran partiendo de un análisis de suelo, porque si no se sabe qué hay en el suelo no se puede mejorar. Una vez hecho el análisis de suelo, entonces se tiene que entender qué se pretende hacer en este. Es decir, si voy a implementar un cultivo, por ejemplo, de forraje, qué elementos nutricionales requiere este cultivo, y hacer la correlación si están en mi suelo o no. Y en caso que no estén, armar un plan de fertilización, obviamente asesorado por un profesional de la agricultura. Y para las propiedades biológicas, se hace necesario darle las garantías a toda la biota del suelo para que pueda desarrollarse de manera espontánea, y a su vez en el crecimiento y desarrollo de la misma le puede dar todas las bondades que ésta ofrece, como por ejemplo son contenidos de materia orgánica y aireación al suelo, entre otras propiedades que ellas brindan como organismos bióticos del suelo. Cada vez es más habitual optar por el biofertilizante como alternativa a los tratamientos agrícolas tradicionales. Este tipo de productos consiguen aportar los nutrientes necesarios a los cultivos y mejorar las cosechas respetando al medio ambiente. Sin duda, esto es un plus de valor añadido muy importante en la era de la agricultura ecológica que vivimos actualmente. Entonces, nosotros queremos saber cuándo debemos aplicar estos biofertilizantes y cómo debemos hacerlo. Los biofertilizantes se deben aplicar cuando los contenidos de materia orgánica son demasiado bajos, pero teniendo referencia a las exigencias de cultivo. Y la manera más adecuada de utilizarlo también va a depender el tipo de cultivo, la fase en la que esté, el desarrollo vegetativo en el que esté y las necesidades que yo tenga como productor.
Una aplicación de biológico generalmente debería ser aplicado al suelo e incorporado con maquinaria que permitan que se haga más rápido el proceso de descomposición de la materia orgánica para que finalmente se pueda convertir en el humo, que es la etapa que queremos como productores para que se haga el suelo más fértil. Además también hay maneras de hacerlo mediante procedimientos que son vías con fórmulas que son líquidas bajo técnicas que se llaman drains. ¿Cómo sabemos que un suelo es fértil antes de cultivarlo? ¿Y qué factores influyen? La fertilidad de un suelo está fundamentada en la cantidad de materia orgánica que éste tenga, acompañado de todos los elementos y bases que los cultivos generalmente necesitan para su normal desarrollo, como son, por ejemplo, los elementos mayores, calcio, potasio, nitrógeno, a su vez de otros elementos como molibdeno, cobre, zinc, y todo está enfocado a la necesidad del cultivo. Sabemos que el pH es una de las variables más importantes en los suelos agrícolas. Entonces, ¿cómo afecta el pH al suelo? De acuerdo al pH que predomine en un suelo, van a estar una serie de elementos en la formación de esta. Por ejemplo, si un suelo tiene vocación de pH muy ácido, van a predominar elementos como el hidrógeno en abundancia, el aluminio, a diferencia de suelos que van a tener pH muy alto, muy básico, van entonces a predominar bases como el calcio, como magnesio, y estas composiciones de elementos son los que lo van a determinar como un suelo que sea apto o no para los cultivos que generalmente se desarrollen en el entorno o en la región en que se encuentre dicho suelo. ¿Influye de alguna manera el sistema de riego utilizado en la productividad de las cosechas? Si lo hace, ¿de qué manera influye? El sistema de riego en la agricultura sí es determinante. Como ser vivo, las plantas requieren alimentación durante todos los meses del año, y en lugares de Colombia donde se tienen épocas del año muy marcadas de sequía, se hacen improductivos los cultivos, porque necesariamente para una planta poder alimentarse y tomar los elementos debe tomar agua del suelo, y si ésta carece, obviamente la alimentación no va a ser lo mismo, por ende no va a haber la misma productividad y la susceptibilidad de las plantas ante cualquier adversidad va a ser alta. Es allí donde los sistemas de riego garantizan que aun cuando no hayan precipitaciones, en el suelo va a haber la humedad necesaria para que se puedan hacer de manera cotidiana y normal los aportes de nutrientes a las plantas, y así estas respondan con alta productividad en cualquier época del año. Queremos agradecer la participación del ingeniero Jason en este programa, quien con sus conocimientos y experiencias nos enseñó la importancia y utilidad de la calidad del agua y análisis de suelo en la agricultura, temas de suma importancia para nuestros productores. Creo que ha sido una sesión de mucho entendimiento y reflexión para nosotros y todos los oyentes. Gracias por compartir tu tiempo y disponibilidad con Agroeducación Radial. Bueno, compañeros de Agroeducación Radial, el placer ha sido mío. A su vez extiendo también un saludo a todos los radioescuchas, y nada, con el mayor de los gustos siempre estaré presto para cada que se requiera un asesoramiento hacia el ámbito agrícola, y una vez más agradecerle a ustedes por propiciar estos espacios que sé que van a ser de gran ayuda para aquellos campesinos a los que difícilmente puede llegar una asistencia técnica presencial, pero a través de estos espacios, de estos canales, van escuchando y van adquiriendo conocimientos que les van a ir permitiendo sin duda alguna mejorar su productividad y su calidad de vida como agricultores. Dios les bendiga y hasta la próxima. Será con el favor de Dios, siempre que lo requieran. Reitero, aquí estaré. Feliz resto de día a todos. También le agradecemos a la emisora por brindarnos este espacio. Queremos recordarles que pueden encontrar al Grupo Jefa en Instagram como @jefa_unal, en Facebook como Grupo Agroforestal de Emprendimiento Jefa y en YouTube como Agroeducación Radial. Feliz resto de día para todos.